Ahí va un avance. Esta semana nos vamos hacia los abismos más profundos de las creencias humanas. Queremos explorar juntos, si nos acompañas, lo que se ha llamado la estirpe del diablo. Analizaremos su figura en las diferentes religiones. Conoceremos además los pactos satánicos. Y descubriremos algunas leyendas demoníacas y a los seguidores del diablo. Será un viaje para conocer a aquel que dice que su mejor estrategia es hacer creer a los humanos que no existe. Habrá más temas. Nuevos enigmas en los que buscar respuestas. Estas son nuestras intenciones esta noche. Acompáñanos en un nuevo viaje para descubrir misterios ocultos de nuestro mundo. Queremos conocer esta noche a ese que dice que su mejor estrategia es hacer creer a los humanos que no existe. Y para ello nos vamos hasta Andalucía a saludar a nuestro primer invitado, Manuel Jesús Palma Roldán. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel, pues encantado de estar aquí contigo. Un placer también para nosotros que estés ahí. Hablábamos a micrófono cerrado y decías que eras oyente, que llevamos haciendo tantos años radio que no habías nacido todavía tú. Pues prácticamente, o sea, vosotros con Espacio en Blanco, además que el otro día comentaba Rosa que ibais a celebrar ya pronto el 30 aniversario. ¿Y sí? Es justo el año en el que yo nací, en el 87, o sea que imagínate, obviamente no llevo escuchando desde ese año, pero sí que es cierto que tengo recuerdos claros de escuchar Espacio en Blanco ya con 12, 13 años en la radio, sobre todo en verano. Y bueno, imagínate lo que supone para mí pues poder estar aquí hoy contigo en directo. Qué bien, cómo nos gusta. Licenciado en periodismo, compañero de radio y escritor, estuviste una vez hablando algo acerca de Escocia misteriosa que me encantó. Un viaje que hiciste por allí, ¿no? Y te encontraste... Efectivamente, sí, bueno, ya yo creo que desde entonces he vuelto a ir un par de veces más, o sea que imagínate cómo será mi obsesión con Escocia, pero sí que es cierto que lo que te comentaba aquella vez, pues entendí que era necesario también sacar un libro, en este caso pues Escocia misteriosa, que se editó con Almuzara hace ya 3 años, sobre todas esas leyendas, esas historias de fantasmas, esas historias tan bonitas, al fin y al cabo, son terroríficas pero a la vez bonitas y fascinantes que tenía Escocia. Y bueno, salió bastante bien lo del libro, porque yo creo que mucha gente desde entonces sigue teniendo ese gusanillo por conocer todas esas historias y incluso han decidido ir a Escocia a conocerlas in situ, cosa que a mí me maravilla, desde luego. A nosotros no lo metiste, es una asignatura que yo tengo pendiente, conocer Escocia. Y ahora de repente has cambiado y te has ido al otro sitio, no sé si al otro... Bueno, a hablar de la estirpe de Fausto. Nosotros lo hemos llamado la estirpe del diablo. Los pactos con el diablo a lo largo de la historia es el último trabajo que has hecho. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia acerca del diablo? Pues siempre trato de buscar algo que no se haya dado, un tema que no esté demasiado ya hablado o demasiado escrito en nuestra lengua, en español. Entonces sí que es cierto que sobre el pacto con el diablo hay bastante, pero no desde esa visión que yo quería darle. Yo quería darle una visión un poco más antropológica, más histórica, comparativa incluso, con respecto no solo al pacto con el diablo dentro del cristianismo, que bueno, que es lo que nos toca de cerca al fin y al cabo, sino también entender de dónde vienen esos pactos, esos primeros pactos con el diablo, si vienen de una época precristiana, que era lo que yo suponía en su momento y lo que yo creo que ya también demuestro un poco en el libro, en la primera parte, y cómo de hecho ese pacto y la propia figura del diablo con él no ha sido inalterable a lo largo de todos estos siglos, sino que ha ido cambiando también con respecto a la primigenia visión que se tenía, pues adaptándose un poco también pues a todo lo que es la realidad
en cada época y en cada cultura y en cada religión, porque si bien es cierto que el diablo en sí es una figura cristiana, existen muchos otros demonios o muchos otros entes, por así llamarlo, en otras religiones que se pueden comparar perfectamente con la función que tiene el diablo en el cristianismo. Si te parece, vamos a conocerlos, ¿vale? Vamos a hacer un viaje a lo largo de este tiempo de radio que tenemos por delante para conocer algunos aspectos del diablo, no solamente en nuestra religión, sino en otras, cómo se hacen pactos, etcétera. Si queréis conocer más, 900-137-137, tras esa primera introducción, nos vamos de viaje a conocer a este personaje. Satanás es un ser creado, un ángel rebelde que fue expulsado del cielo de Dios. Gobierna sobre un reino espiritual de ángeles malignos y rebeldes, junto con espíritus menores a quienes se llama demonios. El diablo en la mitología cristiana es uno de los nombres del principal enemigo de Dios y de Cristo. Algunas corrientes de brujería moderna consideran que la figura del diablo se ha tomado de la figura del dios pagano de los brujos, asimilada a Satán en los primeros siglos del cristianismo. Los nombres más comunes o conocidos con que se nombra al diablo en la Biblia son Satanás, Lucifer, Menem, Samael, Damián y el padre de la mentira. El diablo. Conozcamos algo más de él y de su poder en las religiones. Ahí está, Manuel, la primera aproximación. ¿Es una figura que solamente está en la religión católica, cristiana? Tal como entenderíamos al diablo y tal como se viene representando a lo largo de todos estos siglos, yo creo que sí, solo que este diablo obviamente ha sido creado en base también a otros seres y a otros entes, a otros dioses, a otros demonios de religiones anteriores, de religiones precristianas, normalmente paganas, claro, dentro del conjunto de lo que era el continente europeo, y que luego, a su vez, en esos primeros siglos, cuando el cristianismo se estaba expandiendo por Europa, se asimilaban a esa figura que ya era el antagonista de Dios. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, el diablo simplemente es una figura católica, una figura cristiana, pero sí que es cierto que tiene equivalentes en otras religiones. Ahora lo vamos a ver. Siempre es el enemigo de Dios. Es un poco la otra cara de la moneda. Sí, efectivamente. Yo creo que llegó un momento en el que la religión cristiana también se dio cuenta de que necesitaba un antagonista para Dios. Entonces, sí que es cierto que el diablo también es una manera también de explicar muchas veces cosas malas que ocurren, ¿verdad? Que muchas veces se toma como una cabeza de turco y para cualquier, por ejemplo, las antiguas catástrofes, cuando pasaba siempre algo malo, incluso cuando una persona cometía algún crimen, siempre decía que el diablo le había instado a ello. Entonces es siempre esa figura que desde que es desterrado de los cielos por rebelarse contra Dios, es su mayor enemigo, porque es el que trata de tentar a los hombres a través de las mentiras para que se aparten de ese camino de luz que lleva a Dios y vayan por el camino oscuro, por el camino que les llevaría, pues en este caso, a la condenación eterna. ¿Cómo se origina? Quizá por eso alguien que va en contra de ese poder establecido, Dios, y es expulsado del paraíso. ¿Ahí está el origen? Dentro del cristianismo, sí. O sea, dentro del dogma cristiano, pues la historia de Lucifer en ese momento era uno de los ángeles que estaban en la corte de Dios. De hecho, se suele decir que era el ángel con mayor poder, era probablemente uno de los favoritos. El más bello, decían también, ¿no? Efectivamente, claro. Entonces, pues eso era un arma de doble filo también, entiendo yo, porque llega un momento en el que Lucifer, pues por pura soberbia, quiere compararse con su creador, con Dios,
algo que obviamente es una aberración dentro del cristianismo, por lo cual Dios decide desterrarlo de los cielos y bueno, mandarlo tanto al infierno como en la tierra, porque en ese momento el diablo también podía permanecer en la tierra. Es en ese momento donde el diablo coge su nombre de Satanás y pasa de ser Lucifer, que literalmente significa el portador de luz, a llamarse Satanás, que es adversario, es el príncipe de las mentiras. Y es en ese momento cuando surge esa dicotomía. Por la soberbia, Satanás, digamos, pues, se separa de Dios definitivamente y pasa a ser, pues, un ente que lo que trata es buscar el mal, como decíamos antes, tratar de llevar al ser humano por el mal camino. Y ya desde el propio Génesis lo estamos viendo en la Biblia con esa tentación a través de la manzana del árbol del bien y el mal. A Eva, pues desde el primer momento ya es el tentador que hace que el hombre se desvíe del buen camino. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es cierto que Satanás desde el primer momento pues se concibe ya desde que es desterrado como un antagonista a Dios, una persona, un ente en este caso, que va siempre en su contra. De todas formas, sí que es cierto que hay ciertas partes del cristianismo, hay ciertas corrientes en las que piensan que al fin y al cabo, dada la omnipotencia de Dios, Satanás no es más que un siervo en cierta manera, del propio creador, en el sentido de que, bueno, es simplemente un ente que hace que el hombre pues tenga que tomar decisiones, que el ser humano haga un buen juicio de su libre albedrío y si quiere tomar una buena decisión, pues se acerque a Dios, y si no, pues haga caso al propio demonio, que sirve en este caso también para desvelar la verdadera naturaleza del ser humano. La Biblia da unos cuantos nombres al diablo: demonio, Satanás, Menem, Samael, Damián. ¿Son todos el mismo o hay muchos demonios? Técnicamente todos esos que has nombrado se referirían al mismo ser. En este caso pues sería Satán, lo que todos conocemos como Satán, Satanás. Sí que es cierto que la mayor diferencia que yo encuentro entre esas denominaciones, por ejemplo, lo de Lucifer y Satán, Satanás y demás, porque Lucifer sí que es la denominación que se le da cuando todavía está en el reino de los cielos, cuando todavía está con Dios. Y a partir de que él es desterrado ya se le dan los otros nombres. Es cierto que luego, seguramente tendremos tiempo de verlo posteriormente, hay muchísimos otros demonios, como pueden ser Azrael, por ejemplo, como pueden ser pues Astarot, que son parte de su corte de ángeles caídos y que están con él en el infierno, pero eso ya serían otras figuras, otros entes que muchas veces también se tienden a confundir con el propio Satán. Satán es el diablo, es el que gobierna sobre todos ellos, los demás serían unos demonios que están supeditados a su poder. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y esta noche con Manuel Jesús Palma Roldán, hablando de la estirpe del diablo, tratando de conocer algo más desde el punto de vista de la historia. Anterior a ese diablo de la Biblia había otros, Pan, Dionisios, ¿no? Los diablos anteriores al diablo. Efectivamente, bueno, hay que tener en cuenta que el cristianismo, dentro de que, bueno, es cierto que ha sido en Occidente la religión más importante, pero solo dentro de estos 2 últimos milenios, o sea, llevamos simplemente 20 siglos de dominación, y ni siquiera 20 siglos, porque a partir del siglo IV es cuando empieza el cristianismo a ser la religión imperante en Europa. Entonces, antes de ello, por supuesto que, claro, en cualquier cultura que había, sobre todo en Europa, hablo de Europa especialmente porque es lo que nos toca más de cerca y es donde se crea, al fin y al cabo, esta religión donde impera, donde se impone en ese siglo IV, ya cuando se hace oficial dentro del Imperio Romano. Y existían muchísimas culturas anteriores a ella, y existían muchísimos dioses anteriores al propio diablo, o muchísimas figuras anteriores al propio diablo, que eran consideradas dioses dentro de sus propias religiones, porque solían ser politeístas, de hecho, y que tenían ciertos toques de los que luego entendemos que es el diablo. ¿Por qué? Simplemente porque la religión cristiana, para expandirse de una manera mucho más fácil y para poder señalar también de una manera más sencilla a los enemigos, que eran al fin y al cabo las religiones que todavía persistían en esos tiempos, señalaba todo ser todo vestigio pagano que permanecía en aquella época en Europa como algo satánico, algo diabólico.
Y estamos hablando, por ejemplo, de seres como tú bien decías, como Pan o como Dionisio, que es su vertiente, digamos, tanto griega como romana, que son dioses que son representados, por ejemplo, con forma antropomorfa, pero con patas de chivo, con cuernos, y que luego, bueno, eso tiene también esa tendencia un poco a la fiesta, en este caso la cosa de Dionisio, a la fiesta, pero también al exceso, digamos, es todo lo que no era Dios ya al principio del cristianismo, es todo lo que se intenta llevar más allá. Lo mismo pasa con Pan, del cual viene, por ejemplo, la palabra pánico, de que se habla que le ayudó a ganar a los griegos una batalla importante, creando ese terror, ese pánico absoluto en sus rivales. Y todos estos dioses tienen en común, pues eso, que son dioses, en este caso, en sus propias religiones, en sus propios cultos. No eran dioses malos per se, simplemente eran unos dioses que existían porque la ambivalencia también existía en esas culturas, en esas religiones, y podían ser tanto buenos como malos dentro de nuestra percepción actual, obviamente, según la ocasión. Y esos dioses son los que luego dan base a la creación de la figura de Satanás, como ya te iba comentando, a través de esa figura con cuernos, a través de esas patas de cabra. Luego, por ejemplo, también muchas veces se representa a Satanás como un ser alado, cosa que puede venir seguramente del dios Baal o Baal-Zebú, que es un dios ya que nos vamos a la antigua Mesopotamia, el dios de las moscas. Entonces, todo ese amalgama de dioses anteriores, también podríamos meter a Loki, uno de los el dios de la locura, en este caso de la religión nórdica, de los vikingos y demás, de la mitología de esa zona de Europa. Todo eso conforma una amalgama que sirve como base al cristianismo para crear esa imagen del diablo, pues tomando como referencia sobre todo física y luego también en cierto modo también como parte de la historia y parte de las formas de ser y parte de la forma de actuar de esos demonios anteriores o de esos seres anteriores para crear su propio diablo, en este caso el diablo cristiano. Ha nombrado antes otro personaje, Lucifer, ese que era el más bello entre todos los ángeles. Y hay alguna gente que dice, es un nuevo aspecto de ese punto de vista luciferino o demoníaco, que era el portador de la luz, como podía ser Prometeo. ¿Sería la faceta positiva de este diablo? Sí, en un principio sí, claro, porque hay todavía la referencia a Prometeo es muy acertada, porque además que las historias de ambos seres, tanto de Prometeo como del diablo, son muy similares. Son dos seres que viven en el Olimpo, al fin y al cabo, y que en un momento dado, pues su creador, o en el caso de Prometeo los dioses, tanto normalmente Zeus, que era el que mandaba en esos momentos en el Olimpo, decide robarle el fuego a los hombres, el fuego como símbolo obviamente de la sabiduría, y Prometeo aquello pues no lo ve bien, no entiende que tiene cierta empatía con la humanidad y no ve correcto ese gesto de los dioses, de soberbia de los dioses al fin y al cabo, y decide devolverle ese fuego, esa sabiduría al ser humano, a la humanidad, cosa que obviamente desata la ira de los dioses, que le condenan a ser devorado en lo alto de un monte gigantesco cada día por un águila, recomponiéndose y volviendo cada día ese águila a devorarle las entrañas. Es una historia de un ser que es una especie de ángel caído, sin ser un ángel propiamente, pero sí que es cierto, una especie de Dios caído, y Dios caído que además ofrece esa luz, esa sabiduría al ser humano, cosa que lo mismo que ocurre con Satanás incluso en la propia Biblia, en el Génesis, cuando tienta a Eva a darle un bocado a esa manzana que le hará discernir, al fin y al cabo le dará el conocimiento para discernir entre el bien y el mal, ese conocimiento que parece que Dios en un primer momento no quiere que el hombre tenga, posiblemente porque es la única forma en la que el ser humano se mantendría feliz, digamos que ignorante en ese sentido. Y al ofrecérselo, pues en este caso, cuando Eva finalmente pues da el bocado a la manzana y se la ofrece a Adán, el ser humano a partir de ahí ya concibe tanto lo que es el bien y el mal, tiene ese conocimiento y también tiene su libre albedrío para elegir entre uno
y otro. Al fin y al cabo, el diablo se puede ver como un ser maligno que está tentando siempre al hombre a ir por el mal camino. Pero si nos referimos a esa leyenda primigenia que viene en el Génesis, lo único que hace el diablo es tentarnos, pero simplemente a conocer. Nos ofrece ese conocimiento para que nosotros seamos capaces de entenderlo y ser capaces de discernir si lo que queremos es una cosa u otra. Esa otra versión sería como un liberador que le da al hombre la posibilidad del conocimiento, comer del árbol de la fruta del bien y del mal. Sí, efectivamente, y además yo creo que luego eso, a través de los siglos, cuando ya el racionalismo se impone un poco, yo creo que llega a ser una manera de ver al diablo que tienen muchísimas personas intelectuales de aquellos tiempos, empezando por el propio Milton y su Paraíso Perdido, que yo creo que es una obra de referencia en ese sentido a la hora de entender a Satanás por primera vez como un liberador, como el primer rebelde al fin y al cabo. Uh-huh. Y en una época como aquella, como el propio romanticismo que llegó después, con gente como Lord Byron, que si bien no se pueden denominar como satánicos en sí, sí que es cierto que tenían cierta simpatía por la figura de Satanás como símbolo de la rebeldía, no simplemente como un ente real, sino como un símbolo de rebeldía, de desatar las cadenas de un dogma y buscar más allá, buscar ese conocimiento que en un principio a él le estaba prohibido. 2:30, 1:30 de las Islas Canarias. Primeros datos de este personaje que esta noche estamos analizando. 900-137-137 si queréis preguntar o intervenir. Vamos con más asuntos, con más datos. Caía lenta la tarde de este jueves de sábado. Novena edición del concurso de relatos escritos por personas mayores. Gabán raído, pantalón de pana. ¿Tienes 60 o más de 60 años y te gusta escribir? En el rellano de la última Un año planta, más, Fundación Bancaria La Caixa y el programa Juntos Paso a Paso de Radio Nacional de España convocan el concurso de relatos para personas mayores. El ascensor nos deja en el último piso. Consulta las bases en rtve.es y envíanos tus relatos hasta el 16 de mayo. Lo nuestro no es un paseo. Convertiremos la obra ganadora en relato sonoro y será emitida en Radio Nacional de España. Caminar lento y charla reposada. Espacio en Blanco. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Un pacto con el diablo es un referente cultural muy extendido de la civilización occidental. Según las creencias cristianas tradicionales sobre la brujería, el pacto quedaría establecido entre una persona y Satanás o cualquier otro demonio o demonios. Para ello, la persona ofrecería su alma a cambio de favores diabólicos poderosos. Estos favores varían según el relato, pero suelen incluir la eterna juventud, el conocimiento, las riquezas, el amor o el poder. Se cree que algunas personas llevan a cabo este pacto sin pedir nada a cambio, como una forma de reconocer en el diablo a su señor. Siguiendo el discurso de las religiones monoteístas occidentales, este trato resultaría muy peligroso, pues el precio de tales favores es la condenación eterna del alma. Pactos con el diablo. Tratemos de conocer más detalles sobre todo ello. Está avanzando un poco más en este conocimiento. ¿Dónde se dan los pactos con el diablo? ¿En el cristianismo o se han dado en otro tipo de creencias? Yo entiendo que dentro de cualquier creencia en la que se haya representado una figura, llamémosla maligna, si queremos ponerlo así. Lo que pasa es que, claro, entrar en la disyuntiva de bien y mal desde nuestro punto de vista actual, pues seguramente sea muy distinto al que tenían en aquellos tiempos. Pero sí que es cierto que cualquier cultura que tenga un dios oscuro, un dios maligno,
puede hacer un trato con él. Yo creo que de hecho nos podemos remontar incluso a los primeros sacrificios humanos para conseguir el trato de los dioses como cierta forma de pacto primigenio, y luego a través del cristianismo, claro que sí, que se han dado a lo largo de prácticamente toda la historia de ese cristianismo, teniendo seguramente su auge en la época tras la Edad Media, en la época de la Santa Inquisición aquí en España, y de toda la persecución que hubo en Europa sobre esas personas, que la mayoría de ellas que eran juzgadas por brujería, se sobreentendía que todas habían sido pactantes con el diablo. Y lo que se pedía a cambio era siempre juventud, eterna juventud, riquezas, amor, poder, reconocimiento. Sí, podían ser varias cosas. Podían ser, por ejemplo, la juventud, que era algo que parece que muchas brujas pedían, o, por ejemplo, también el simple hecho de tener poderes sobrenaturales, como podrían ser el de volar, como podrían ser el de crear conjuros o lanzar incluso maleficios, poderes que solo se podían alcanzar de una manera, según el cristianismo, que era pactando con el diablo. Entonces, en ese sentido, claro, se piden muchas cosas a cambio, pero muchas veces también es simplemente el hecho de que esa persona, normalmente era una mujer, porque al fin y al cabo la mayoría de las personas que fueron perseguidas en Europa en aquellos tiempos eran mujeres, eran brujas, parecían que era una especie también de servidumbre. Ellas recibían esos poderes a cambio, pero eran siervas de Satán, al fin y al cabo, eran como sus concubinas. Entonces era una relación no tan directa, no tan simbiótica, sino de servidumbre, a pesar de que sí que recibían ciertos poderes de parte del maligno. Uh-huh. Preguntan, o te pregunto también, ¿cómo se pacta con el diablo? ¿Cómo se pactaba? No hay muchos datos. Las referencias que tenemos, las que yo guardo en el libro, además, yo creo que nos tenemos que remontar un poco a los grimorios, que eran los libros que recogían todo este tipo de saber oculto, el saber gnóstico y el saber extraño en aquellos tiempos, y hay varios grimorios en los que sí que se incluyen estos pactos con el diablo. En algunos de ellos lo que se hace referencia es que simplemente tenemos que realizar muchas tareas, las cuales algunas se especifican, otras no, para demostrar nuestro convencimiento de que estamos seguros y de que estamos convencidos de que vamos a hacer ese pacto con el diablo. Y luego siempre estar en una habitación oscura, tener siempre un círculo protector y estar dentro de él, un círculo que se puede hacer con sal o que se puede fabricar con cualquier otro tipo de sustancia, digamos, protectora, y invocar al diablo a través de un rito. Y en este caso el que yo traigo al libro, al diablo que se invoca no es al propio Satanás, sino a uno de sus siervos, que es Lucifugo Rofocale. En este caso sería el tesorero del infierno, que viene muy a cuento, porque ya que vas a pedir riqueza o ya que vas a pedir poder, es obvio que tiene que ser el tesorero del infierno el que negocie contigo. Y es curioso también que en ese propio pacto siempre se ha de acabar, cuando ya el pacto se ha hecho, se ha firmado con sangre, además en un pergamino virgen, y el propio demonio ya ha desaparecido, normalmente llevándose ese pacto al infierno, por lo cual no queda mucho rastro del pacto escrito en sí. Siempre hay que acabar con una oración a Dios, dándole las gracias porque todo haya salido bien, y yo siempre considero que eso es como jugar a dos bandas, ¿no? Pedir poder al diablo, pero luego guardarte las espaldas orándole a Dios. Sellarlo con sangre en un pergamino y al final rogar a Dios. Qué curioso. ¿Cómo, si tú no cumples, cómo se cobra el diablo la parte de su pacto? ¿Qué es lo que tienes que dar a cambio? ¿El alma, como se decía? Sí, hay la mayoría de versiones se dice que es el alma lo que das a cambio. También entendiendo que la mayoría de versiones son cuentos moralizantes o historias moralizantes que surgen a principios del cristianismo, para darle preponderancia a esa vida después de esta vida, a el alma, que es lo único que trasciende más allá de tu cuerpo. Entonces, puede que tú vendas tu cuerpo al diablo, pero bueno, en la próxima vida igual puedes llegar al cielo, pero claro, si vendes tu alma y la condenas para la eternidad, eso ya es para todos los tiempos, para toda la eternidad, y es un precio a pagar mucho más alto. Sí que es cierto que hay otros ritos en los que lo que se ofrece a cambio no es solo el alma de una propia persona, sino el alma y la vida de seres queridos que están a tu alrededor. Entonces, a cambio de ese poder, esa riqueza, el demonio, en este caso, se puede llevar a algún familiar, a algún ser querido tuyo, cada cierto tiempo. Entonces, ese tipo de pactos, la verdad es que son tremendamente intensos en el sentido de que siempre hay algo mucho peor que el alma
puedes pagar con tu propia sangre o con lo que sea, y que el diablo se va a cobrar siempre, porque esa es otra de las cosas. Claro, el pacto con el diablo nunca va a salir perdiendo el propio maligno, siempre va a haber una pequeña letra que le haga salir ganando. Eso, como te iba a preguntar, ¿hay alguna forma de romper el pacto con el diablo o hay esa letra pequeña que no leemos y que te condena absolutamente? La hay. Según se recogen estos mismos grimorios, la forma más fácil de romper el pacto con el diablo es pues romper el propio pacto si uno lo conserva, el pergamino virgen firmado con sangre que ya comentamos antes, quemar también cualquier tipo de libro que hayamos utilizado para convocar a ese demonio, a ese diablo, y luego restituir en la manera de lo posible el daño que hayamos podido causar, porque claro, esa es otra de las cosas que tiene el pacto con el diablo. Esa letra pequeña lo que hace es que, bueno, tú puedes recibir riqueza, pero también va a haber una consecuencia, en este caso inversa, en este caso mala, que te va a ocurrir si sigues llevando a cabo ese pacto con el diablo. Entonces esa consecuencia probablemente pues perjudique a otras personas, sea causa de mal para otras personas. La manera de romper ese pacto es restituyendo todo ese daño que hayas podido hacer. En las primigenias historias cristianas también que hablan de este pacto con el diablo se habla de la intervención de la propia Virgen María como la única posibilidad de romper ese pacto, como ocurre por ejemplo en el caso de Teófilo de Adana. En este sentido, pues bueno, yo creo que es la única forma también, sería lo lógico, de buscar la ruptura de ese pacto, aludiendo pues a los seres más poderosos, en este caso de la propia religión. Y ahora, antes de pasar a algunos de los seguidores con ejemplos en la historia, ¿hay algún dato de aparición mientras estás haciendo ese ritual del pacto, cuando estás en ese círculo? En principio sí, debería de aparecerte el propio, como comentaba antes, el propio supeditado del diablo delante tuya, pero claro, siempre que estés dentro del círculo, estás protegido. No tiene por qué atacarte, y de hecho será así. En otras versiones del pacto, el diablo ni siquiera aparece, simplemente es firmar el pacto y ya se sobreentiende que ya lo has hecho. Incluso cuando hablaba con el padre José Antonio Fortea, con el cual bueno, pues me pude entrevistar para documentarme sobre este libro, él me decía que si de verdad crees en el diablo y quieres hacer un pacto con él, ni siquiera necesitas hacer toda la parafernalia, entre comillas, de firmarlo con sangre y demás, sino que un propio pacto explícito de voz puede servirte para que el diablo ya empiece a manejar los hilos y empiece a darte de una manera subconsciente incluso lo que tú deseas. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay un montón de preguntas que voy a tratar luego de trasladarte, si te parece, Manuel, pero tenemos otros datos que ofrecer. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo, y tras él surgieron multitud de seguidores, los servidores de Satán. Los servidores de Satanás son una galería de los personajes reconocidos y populares que han tenido supuestos tratos con el diablo. Desde Robert Johnson, músico de blues de principios del siglo XX, hasta Teófilo de Adana, santo que fue, según la tradición, el primero en firmar un pacto de sangre con el maligno. Sin olvidar al Papa Silvestre II o los sanguinarios nobles Gilles de Rais y Elisabeth Báthory. Conozcamos algo más de todos ellos. Ahí está la introducción, dando algunos datos de algunos seguidores. Vamos al principio, quizá el primero que hizo ese pacto, Teófilo de Adana, ¿sería? Efectivamente, sí, es uno de las primeras referencias que hay de pacto con el diablo explícito, pacto con sangre, además, que, bueno, Teófilo era un cura del siglo X, que en este caso, pues, era bastante piadoso y que tenía una absoluta humildad, en el sentido de que, bueno, era una persona que estaba dedicada totalmente a la devoción cristiana. Sí que es cierto que llega un punto en el que dentro de su parroquia va ascendiendo poco a poco, pero hay otros curas, otros sacerdotes que se postulan por delante de él para un puesto. Entonces, en ese momento, él peca de esa soberbia por primera vez,
cree que su labor no está siendo reconocida, y para conseguir restituir de nuevo su propio puesto, llegar lo más alto posible, decide tomar el camino fácil, el atajo oscuro, y pactar con el diablo, cosa de la que prácticamente se arrepiente al instante, pero que sí que es cierto que le sirve para seguir escalando puestos dentro del clero. Finalmente, arrepentido, como ya estaba diciendo, Teófilo pide también la intervención de la Virgen María para que se rompa ese pacto con el diablo. Y esa es la historia que da origen, yo creo que prácticamente a todas las siguientes historias de pacto con el diablo, porque es la base, la primera de ellas, y la primera además que se da dentro del cristianismo, porque estamos hablando de una persona que es devota cristiana, de un cura, un sacerdote en este caso, que llega a pactar con el diablo. Claro, es de una historia de extremos al fin y al cabo. Yeah. Luego hay otro personaje, el Papa Silvestre II, ¿también pacta con el diablo? Eso se decía en su tiempo. El Papa Silvestre II yo creo que fue más un papa adelantado a su tiempo, un papa demasiado moderno para aquella época, que un servidor de Satán en sí, pero sí que es cierto que toda la leyenda que lleva detrás, porque fue además el papa del cambio de milenio, del primer milenio al segundo, entonces es algo interesante también. Imagínate el tipo de histeria colectiva que habría en aquellos tiempos, y bueno, al bueno de Silvestre II le tocó lidiar con eso. Solo estuvo 4 años en el ¿Papado? Como papa, exactamente, solo del 999 al 1003, pero fueron años convulsos, fueron años bastante problemáticos en ese sentido. Y claro, él era un cura, también un sacerdote, que había ascendido muy rápido dentro del clero y que además tenía un bagaje muy distinto al del resto, porque él había viajado, él había conocido otro tipo de culturas, había estado en contacto con el judaísmo y con el islamismo aquí en España. Se dice que llegó a estudiar alquimia en Toledo y en Córdoba, entonces era un papa, digamos, diferente, era un papa distinto. Se dice también que tenía tratos con el diablo a través de un íncubo que se llamaba Meridea, que era también una especie de amante suya, y que llegó a inventar, porque era inventor también, llegó a inventar un artilugio por el cual podía ver el futuro, que era una cabeza gigantesca que le respondía a través de unas tarjetas, una cosa muy parecida con lo que vemos hoy en día, podemos ver en Roma, que son vestigios de todo aquello. Entonces es muy curioso estudiar esa figura de Silvestre II como un papa que pudo pactar con el diablo. 12:47, 1:47 en las Islas Canarias, un avance de lo que vamos a tener en la segunda hora. Esta noche, en Espacio en Blanco. Vio por las rejas del hotel como 2 mujeres de época las saludaban y se perdían en la nada. Otras personas que dicen que los han empujado. He podido hablar con personal de la limpieza que dicen que antes de que se cerrara el hotel, la habitación donde falleció el dueño se hacía para alquilarla a otros huéspedes, y a la media hora de hacerla, sin que nadie hubiera entrado, la habitación estaba totalmente deshecha. No os lo perdáis después, el Hotel de las Ánimas, con otro invitado que está esperando y otras cuantas sorpresas. Manuel, déjame que escuches, quiero ponerte una música, porque ha habido muchos personajes que, según cuenta la historia, han sido seguidores de Satanás. Esta música parece que es uno de ellos. Escucha. Giuseppe Tartini, el trítono del diablo, dice que una noche de 1713 soñó que había hecho un pacto y que el diablo estaba a sus órdenes, le dio el violín al diablo y tocó una pieza tan increíble que cuando se despertó trató de hacer una música una sonata, pero que era de lejos la que mejor él le había escrito, pero no se parecía nada a la que le había hecho el diablo. ¿Para qué había pactado con el diablo Giuseppe Tartini? Eso es lo que él pensaba, porque de hecho el sueño que tuvo fue muy vívido en ese sentido. Y él creyó de verdad que el artífice de esa obra, el artífice de esa pieza, de la sonata del diablo, como se la conoce también, pues era el propio maligno, porque lo había soñado y él había escuchado perfectamente esa melodía, la tenía en su cabeza, solo que, bueno, como suele pasar también con muchas cosas, cuando nos despertamos tratamos de recordar lo que hemos soñado y no llegamos a alcanzar, digamos, esa cercanía, no llegamos a alcanzar ese nivel de intensidad también que seguramente el diablo había puesto a la hora de tocar la pieza, y Tartini hizo lo que pudo y yo creo que le salió una obra magnífica, pero sí que es cierto que él reconocía que no estaba ni de lejos en comparación con la belleza
de la pieza que había escuchado tocar al violín al diablo. De hecho, decía que le hubiera gustado romper el violín en pedazos y abandonar la música para siempre. No fue el único músico. Niccolo Paganini también parece que había rumores que había hecho pactos con el diablo. Efectivamente, sí. Paganini yo creo que viene también un poco de la propia figura de Tartini, que era como su predecesor en todos los sentidos, además porque Tartini fue un revolucionario del violín, Paganini fue un revolucionario y un virtuoso a la vez, y se granjeó un poco esa fama también de forma propia, o sea, él mismo lo alimentó, porque estaba comprobando que esa fama de violinista del diablo le venía muy bien a su figura, la gente acudía a verle. Él siempre tocaba a oscuras para darle un poco más de misterio a su actuación. Había otros que decían que era simplemente porque no quería que nadie copiase sus movimientos al violín, que no quería que nadie supiese cómo estaba tocando. Las historias sobre Paganini son muchísimas y yo creo que hay muchísimas leyendas, otras cosas que fueron verdad, pero sí que es cierto que ese pacto con el diablo, también un poco enaltecido por la propia figura en sí, por la propia apariencia de Paganini, que sufría de diversas enfermedades que le hacían ser un hombre pues poco agraciado, digamos, además con unos dedos muy largos, lo que le permitía tocar de una manera especial el violín. Todas estas historias de pactos con el diablo que él mismo alimentó, como ya decía, acabaron por perjudicarle a él incluso después de su muerte, porque se llevó varios años sin poder ser enterrado en Padua, donde él residía al final de su vida, porque el propio sacerdote, el propio obispo de Padua decía que una persona que había pactado con el diablo como Paganini no podía ser enterrado en Camposanto. En Tierra Santa. Un médico de Viena, tenemos aquí datos, que lo atendió, aseguraba que Paganini movía todas las articulaciones lateralmente y que podía doblar hacia atrás el pulgar hasta tocarse el meñique. Pues movía sus manos con tanta flexibilidad como si no tuviese músculos ni huesos, ¿no? Qué curioso este personaje. Sí, yo creo que de ahí viene también su virtuosismo, claro, era una persona, aparte de que sí que es cierto que gracias a eso pues podía tocar piezas imposibles, fue uno de esos niños prodigios que en aquella época estaba muy de moda también en Europa, al que su padre pues le hizo ensayar hasta sangrar para sacar lo máximo de él. Entonces pues suma todo ese ensayo, suma todo ese talento y suma esa parte, digamos, sobrenatural que él mismo se atribuía, y tiene pues una leyenda, un músico de leyenda. El título lo dice todo, Simpatía por el Diablo, de uno de los grupos más míticos de nuestro tiempo, los Rolling Stones. ¿Tienen algo que ver con pactos con el diablo? Yo creo que más por pura apariencia y por puro marketing que por otra cosa, porque sí que es cierto que en aquella época el rock and roll en su propio nacimiento lo que significaba era rebeldía, era romper las cadenas, romper con el orden establecido. Y qué figura había más rebelde en aquellos tiempos que el diablo, o sea, asimilarse con Satanás para dedicarle su simpatía en el sentido de soy diferente, soy rebelde, soy distinto, no acato las normas. Entonces yo creo que era más bien una especie de simbolismo que muchos grupos, no solo Rolling Stones, sino otros muchos grupos también posteriormente, como pueden ser Judas Priest, como pueden ser también incluso los propios Beatles, que tenían ciertos coqueteos también con esa parte de magia negra, poniendo por ejemplo a Aleister Crowley en su portada de Sgt. Pepper's. Son grupos que deciden expresarlo de esa manera, su rebeldía, que da al fin y al cabo la esencia del rock and roll. Pero sí hay datos sobre personajes, principios de siglo. Robert Leroy Johnson, catalogado como uno de el puesto 71, dice que ocupaba en la lista de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos. ¿Quién era este personaje? Pues Robert Johnson ocupará el puesto 71 como uno de los más grandes, pero yo creo que sin él los otros 70 de por encima no estarían donde están, seguramente, porque el abuelo de lo que hoy conocemos como el rock and roll era un bluesman de principios de siglo que revolucionó por completo la forma en la que se cantaba y se tocaba, hasta el hecho de que bueno, todos los que vinieron detrás, como ya iba diciendo, lo tienen como principal referencia. Eric Clapton le rinde pleitesía en un disco en directo, es una referencia absoluta. Y se dice que Robert Johnson era un cantante y un guitarrista muy mediocre, hasta que, bueno, pues en uno de sus viajes por el sur de Estados Unidos se encuentra con un amigo que le dice que si de verdad quiere cambiar su destino tiene que ir a una encrucijada a las 12 de la noche y que se acuerde de llevar su guitarra porque se encontrará con alguien.
Entonces Robert le hace caso, se va a esta encrucijada, a este cruce de caminos, y de repente pues una figura embotada con un gran abrigo negro y todo en la sombra se le acerca y le dice que si quiere vender su alma a cambio de poder y de fama. Robert le dice que sí, le da su guitarra, este ser, esta figura la afina de una manera especial, se la devuelve y le dice que el pacto ya está sellado. A partir de entonces Robert Johnson se convierte en la estrella que hoy conocemos, disfruta de 3 años de fama absoluta siendo uno de los mejores bluesman de todo el país, y además tiene el dudoso honor de instaurar ese mítico club de los 27 al morir a los 27 años, a causa también bueno, la leyenda dice que también por la propia ansia que tenía el diablo de cobrarse ese alma, pero otros dicen que es que Robert era muy mujeriego, se fijó en la mujer que no debía y fue envenenado en uno de sus conciertos. Robert Leroy Johnson, que inspiró a John Fogerty, Bob Dylan, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Allman Brothers, Jeff Beck, Neil Young, todos los más importantes, Rolling Stone, de Allman Brothers, Queen incluso, y algunos dicen que no hubo autopsia cuando murió el 16 de agosto de 1938. De hecho, ni siquiera se tiene muy claro dónde está enterrado el cuerpo de Robert Johnson. Parece que sí que hay una tumba cerca de un cruce de caminos, que no es el mismo precisamente en el que se lleva a cabo esta historia, esta leyenda, pero sí que es cierto que todo está envuelto en un aire místico y en un aire oscuro que le da ese toque especial a la figura de Robert Johnson, y que seguramente de no haber sido por esa leyenda de pacto con el diablo y por esa muerte a los 27 años, probablemente no sería la leyenda que es hoy en día. Nos queda un minutito para hablar de otros personajes, Gilles de Rais o Elisabeth Báthory, muy relacionados también con todo esto. ¿Y te quedas unos cuantos minutitos después de las 3? Sí, perfectamente, claro. Vale, Gilles de Rais y Elisabeth Báthory, ¿qué hicieron? Elisabeth Báthory se bañaba con sangre, ¿no? Efectivamente, yo creo que son además dos de las personas que llevaron esto del pacto con el diablo a un nivel superior en cuanto a crueldad. Gilles de Rais era un noble francés que estuvo muy cerca de Juana de Arco en sus mejores momentos, y que al morir Juana de Arco parece que perdió la cabeza y se dejó llevar por orgía y por un sadismo cruel hasta límites insospechados en su propio castillo. Algo muy parecido a lo que le sucedía a Elisabeth Báthory, que parece que por puro placer, por puro aburrimiento, solía ya atacar a sus sirvientas cuando era niña, y todo eso se convirtió en una norma cuando ya se convirtió en mujer, y se dice que llegó a matar a más de 500 doncellas para bañarse en su sangre con el objetivo de mantenerse joven. Ambos personajes parece que trataron de conseguir eso, el poder y esa eterna juventud a través de distintos pactos con el demonio. En Radio Nacional, no te vayas, tenemos todavía mucho que ofrecerte. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. El misterio regresa a las ondas de Radio Nacional. Tenemos todavía una hora llena de cosas que contaros, cosas súper interesantes. 900-137-137 es nuestro teléfono, y saludos a todos los que estáis ahí conectados, tanto en la radio online, escuchando en el podcast, en cualquier parte del mundo, y en Radio 1 o Radio 5, aquí en directo. Toma los mandos de nuestro sonido Rubén de Felipe. Y Manuel, antes de pasar a que me cuentes o dar algunos cuantos consejos de librarnos de los peligros, preguntan antes de nada, ahí ya tengo la pregunta que yo tengo por aquí, si la película esa de Platillos Volantes es fidedigna, ya que conociste a los familiares de los suicidas de Terrassa. Cuenta bien la historia de lo que ocurrió. No sé si... grosso modo sí, la verdad es que está bastante fiel a la realidad, aunque es un poco amargo que el tratamiento sea de comedia cuando la historia es tan dramática, ¿no? Ellos se centraron mucho solamente en el caso de las 2 víctimas de Terrassa, porque hubo más víctimas en otras partes de España. El tema fue bastante más grave, pero bueno, en general, para ser una película, no está mal ambientada. Vale, hay muchas preguntas, te voy a tratar de pasar alguna otra, pero que no me cuentes eso de sacerdotisas satánicas. Tú te has caracterizado por meterte en los líos más curiosos y conocer a la gente más extraña que uno podía ver por ahí. Quizá uno de ellos sean estas sacerdotisas satánicas, alguno de ellos. Sí, yo creo que salvo una que se me resistió, he conocido a los líderes de todas las comunidades satánicas y luciferinas que ha habido en España en los últimos 20 años, y te sorprende porque te encuentras gente con un perfil que no esperas,
En algunos casos recuerdo el presidente de la Iglesia de Satán, por ejemplo, que era un tío muy inteligente, venía de la filosofía, de Nietzsche. Sí, yo os muestro también en el programa. Un tipo muy interesante. Y en el de estas sacerdotisas, a mí los utilizo para mostrar la paradoja de cómo la misma pluralidad que existe en el cristianismo, es difícil definir el cristianismo, porque un amish tiene muy poco que ver con un ortodoxo, y un católico tiene muy poco que ver con un testigo de Jehová, y un copto tiene muy poco que ver con un mormón, y todos son cristianos, ¿no? Pues en el mundo del satanismo ocurre algo parecido. Yo menciono siempre dos casos de dos sacerdotisas, una Raquel Joana, que era una mujer vegetariana, que llegó al satanismo por el mundo del sexo, no por otra cosa. Ella lideraba una comunidad satánica en Barcelona, y ella era tan radical en el respeto a la vida que lo que hacía eran ofrendas florales al diablo en su altar. Tenía un pequeño altar en su habitación con el pentagrama invertido, la cruz invertida, y ella hacía misas negras con ofrendas florales. En el caso de Montse era mucho más radical. Montse hacía un apostolado práctico, se dedicaba a seducir sacerdotes. ¿También en Barcelona? También en Tarrasa, cerca de Barcelona. O sea, seducía sacerdotes, era la manera sacerdotes y tradujo el texto de la misa negra del latín al castellano para que cualquier persona pudiese conocer la figura del diablo, que ella decía amar y venerar. Pero un día sí me preocupó, porque un día me dijo que para ella sería una prueba de fe, de su fe en el diablo, quedarse embarazada y ser capaz de ofrendar a su propio hijo al diablo. ¿Pero lo decía con la boca chiquita o se lo creía? Bueno, ella terminó en prisión involucrada en un homicidio. No sé hasta qué punto está involucrada, pero terminó en la cárcel, y además estuvo relacionada con una historia de las más duras que yo he investigado, un supuesto sacrificio de un menor, una historia muy, muy sórdida. Sin embargo, lo realmente llamativo de esta historia es que el 100% de los casos criminales que han terminado en una comisaría o en un juzgado en España y que llegaron a la prensa con el titular, con el epígrafe crimen satánico en el Albaicín, crimen satánico en Córdoba, crimen satánico en Almansa, fueron todo lo contrario, fueron homicidios realizados por personas que creían sacar el demonio del cuerpo de las víctimas y que lo hacían en el nombre de Jesús. Es decir, que no eran sacrificios al diablo, sino todo lo contrario. Se nos ha quedado por hablar de esos también sacrificios que había por ahí. Te preguntan si Alison Dubois, si es una medium real, utiliza la lectura en frío. No sé qué es eso de la lectura en frío. La lectura en frío es un sistema que utiliza sobre todo la escuela británica y norteamericana de mediumnidad, que se basa en la comunicación no verbal. Cuando están hablando contigo, tú lo estás haciendo ahora, estás asintiendo con la cabeza sin darte cuenta, dependiendo hacia dónde mires con la mirada, lo que haces con tus manos, puedes estar ratificando lo que yo te digo o negándolo. Eso es lo que se llama básicamente la lectura en frío, ¿no? Y muchos medios y muchos videntes con muchos años de experiencia en el trato con la gente lo hacen. Yo creo mucho, soy un gran defensor de la presunción de inocencia, y cuando yo digo que alguien es un fraude, que es un estafador, es porque me lo he currado mucho para decirlo, ¿no? Si no lo he investigado, prefiero no opinar. Vale. Casi para terminar, antes de pasar esa serie de consejos, el caso que te hayas encontrado que más te haya llamado la atención en este mundo de los peligros del ocultismo. Muchísimos. A mí me impresionó mucho, por ejemplo, el de las hermanas Kronfeld, por la relación con Juan José Benítez, porque ellas fueron las que pusieron unos anuncios hace unos años que nos volvieron locos a muchos seguidores de Benítez. Ellas insertaron 2 anuncios en el diario El País, con un margen de 15 días entre el primero y el segundo, en el que decían que Juan José Benítez estaba en coma. Y yo recuerdo aquellos anuncios publicados, el follón que se montó. Recuerdo, todavía vivía con mis padres, imagínate, fue en el año 89, recuerdo a Benítez en televisión desmintiendo esa noticia, que él no estaba muerto, que él estaba vivo, que no pasaba nada, que iban a averiguar quién estaba detrás. Y unos años después yo me encontré con esta historia investigando una secta, una supuesta secta denominada Los Amigos de los Hermanos de Humo, que sería una historia periférica de todo el famoso tema de los sumitas. Resulta que eran estas hermanas, las hermanas Sonia y Hilda Kronfeld, las que habían puesto sus anuncios, porque recibían unas cartas anónimas de unos supuestos sumitas que las hicieron desembocar
en un auténtico delirio en el que se mezclaban los extraterrestres, las conspiraciones, los chendraims, todas estas tonterías que ahora aparecen en muchos delirios conspiranoicos en Internet. Bueno, pues esto ya pasaba fuera de Internet hace unos años. Y alguien las convenció de que tenían que poner en esos anuncios porque Benítez había sido secuestrado. Una historia Hubo una investigación policial. Yo llegué a hablar con el jefe de grupo de la brigada que llevaba el tema de sectas en Policía Nacional. Me explicó que al final las dejaron ir porque ellas habían sido víctimas también de alguien que las intoxicaba con estas historias extraterrestres, y ellas, que venían de muy buena familia, ellas eran de Honduras, aunque su padre era un empresario de origen palestino, volvieron a su país. Y el desenlace terrible de esta historia es que ellas siguieron en ese, que es lo malo de estos temas. Cuando tú entras en un delirio, en una idea delirante, que no pierdes el contacto con otras personas y vas reforzando ese delirio conspiranoico, bueno, pues en este caso la historia terminó dramáticamente cuando la policía de Honduras recibe una llamada para que se presenten en la casa de las Kronfeld y encuentran a las dos hermanas muertas, una con 2 impactos de bala, otra con un disparo en la boca y el arma al lado de una de ellas. La conclusión es que una había asesinado a su hermana y después había quitado la vida. Bueno, vamos a tratar de dar algunos consejos. Lo hemos sacado de tu libro, un extracto, se publicó creo que en la revista de la policía, y son unos cuantos consejos, aunque luego te voy a pedir otro más antes de que te vayas, ¿vale? Vale. Ahí está esa última parte de esta parte del programa, valga la redundancia. Nos queda David Cuevas con otras historias un poco más suavitas, ya veréis, pero escuchad. Tratemos ahora de conocer algunos consejos para poder defendernos de esas personas que pretenden aprovecharse de la fe y necesidad humana en malos tiempos. Según uno de los estudios del autor, publicado en la revista oficial del Cuerpo Nacional de Policía, es posible seguir unas pautas para evitar las estafas esotéricas. 1. Los falsos videntes suelen realizar campañas de publicidad no controlable legalmente, imprimiendo folletos que reparten en la calle a través del buzoneo, etc. 2. Hay que desconfiar del vidente que pasa consulta en un hotel o habitación alquilada. Hay que procurar siempre que la consulta sea en un lugar controlado. 3. Los precios por una consulta mántica, tarot, lectura de manos, astrología, etc., en el mercado esotérico oscilan entre los 20 y los 60 euros. Una tarifa mayor puede indicar un abuso y una intención de estafa. 4. En caso de ser diagnosticados de un mal de ojo y que nos propongan un trabajito, hay que recordar que según la ley, un cobro injustificado de más de 300 euros está contemplado como delito de estafa. Si la cifra reclamada es menor, solo está tipificado como falta. 5. Desconfiar de aquellos videntes que por iniciativa propia se pongan en contacto con nosotros para advertirnos de terribles desgracias que nos esperan, de las que dicen pueden protegernos a cambio de dinero. 6. Jamás someter nuestro dinero en efectivo o joyas a rituales de purificación mágica. Y si se tiene el capricho de hacerlo, utilizar bolsas transparentes y no perder el dinero de vista. 7. Siempre que sea posible, es mejor acudir acompañado de un amigo a la consulta. Además de contar con un testigo presencial que podría declarar en un juicio, tendremos el consejo de alguien menos afectado por el problema y, por tanto, más objetivo a la hora de detectar un posible timo. 8. En caso de entregar una gran suma de dinero a cambio de un trabajo de magia, exigir un recibo o factura. Solo así se podrá demostrar el pago si se trata de una estafa. Si no pueden expedir un recibo,
no abonemos en efectivo, sino con un cheque nominativo a nombre del vidente. Esto podría ser utilizado ante un tribunal como prueba. 9. Suponiendo que lo paranormal exista, estos fenómenos son aislados y escurridizos. Debemos desconfiar del profesional que ostente alegremente supuestos poderes sobrenaturales. 10. Y sobre todo, no hay que temer denunciar una estafa. Ningún falso brujo que recurra al fraude tiene poderes mágicos reales para hacernos daño. De tener poderes, no necesitarían recurrir a engaños. Ahí están esos 10 consejos que tú das en tu libro y que recomendaba la policía. ¿Alguno más que añadir? Y te digo, ahí he llamado a un oyente y dice que ha perdido cerca de 3.000 euros en tarotistas que se anuncian en periódicos y por televisión a altas horas de la madrugada y que se siente indignado y cree que se han aprovechado de él. ¿Puede hacer algo? Pues denunciarlo. Hace poquito se montó una operación policial contra el gabinete de Pepita Vilallonga en Barcelona, que era una de las más mediáticas, que estaba en todos los canales por la noche, la podíamos ver en casi todos los canales y movía enormes sumas de dinero. Y cuando coinciden, si yo te denuncio a ti por estafa y no puedo demostrar que he hecho el desembolso, pues hombre, lo tenemos complicado porque es tu palabra contra la mía. Pero si yo, si él, si Pepito, si otro más denunciamos a la misma persona, eso sí puede apoyar ya que se ponga en trámite una investigación. O sea que lo que tiene que hacer es denunciar. Si no, la policía tampoco puede hacer nada. Ya, vale. ¿Algún otro consejo antes de marcharnos? Usar el sentido común. Yo entiendo que estos temas son fascinantes, a todos nos fascinan, a mí más que a nadie, pero a veces es muy importante utilizar el sentido común porque si nos dejamos cegar por lo maravilloso y lo atractivo y lo interesante de estas historias, podemos perder el dinero, podemos perder la cordura, podemos perder la libertad y en el peor de los casos podemos perder la vida. Pero eso no quiere decir que toda esta serie de fenómenos no existan. Yo no voy a dejar de investigar. O sea que si yo sigo aquí al pie del cañón y gastando mi tiempo y mi dinero, es porque tengo la esperanza de que hay algo real detrás de todo. Vale, déjame que escuchemos una cosita y te despido. Hay dos tipos de dotados con cualidades especiales. Los que realmente creen tener algún poder y los que creen que no podemos detectar sus trucos. Ambos se equivocan. Bueno, no sé si pedir de forma de contacto, pero sí, si queréis saber más, Los peligros del ocultismo, el último libro de Manuel Carballal, Crimen, delito y misterio, lo puedes encontrar por ahí. ¿Forma de contacto? ¿Estás en redes? ¿Estás en esos sitios o no? Bueno, tengo un blog que es el Archivo del Crimen, que está en internet, y la revista, que es gratuita, El Ojo Crítico, que también está en internet, en cualquiera de los dos canales. Eso se busca, El Ojo Crítico. elojocrítico.info, y el Archivo del Crimen es Manuel Carballal, blogspot.com. Vale, gracias por haber estado en el programa. Espero seguir viéndote. Cuídate mucho. Igualmente. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias. No os perdáis esa historia que nos va a contar enseguida David Cuevas. Pero antes, una información de algunas de las actividades de algunos miembros del equipo. El próximo va a ser en la universidad. Esta es la información completa. El misterio sigue dando paso, sigue avanzando en este camino nuestro y se va integrando en multitud de lugares. Llega a la universidad, en esta sociedad, y Guillermo Javier Verdín Alonso, uno de los organizadores de este acto que queremos presentaros, nos va a dar información acerca de ello. Buenas noches, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Lo puedes dejar en Guiller. En Guiller. Bueno, sí. Don Guillermo, vamos a dejarlo ahí. ¿Eres estudiante todavía o...? Sí, todavía soy estudiante. De la Facultad de Ciencias de la Información, ¿no? Uh-huh. Vale, y de repente te ha dado por reunir a la gente que estamos metidos en este mundo del misterio y llevarlo a la universidad, y la Facultad de Ciencias de la Información se ha interesado por todo ello, ¿no? Sí, ya vamos por la tercera edición, por el tercer año consecutivo. Qué bien. El próximo va a ser a partir del miércoles 10, este próximo miércoles 10. Dime, ¿cómo va a ser un poquito? Cuéntame qué personajes van a estar, qué se pretende. Primero, dar las gracias a la universidad, ¿verdad?, al apoyo de la Facultad de Ciencias de la Información. Y además que todo esto, la gente que asista va a tener un crédito. Yo ya no entiendo mucho de esto. Un crédito... Sí, todos los estudiantes de la Universidad Complutense, da igual la carrera que estudien, pueden recibir un crédito de los que son de libre configuración, que se llamaban antes, de los optativos. Ya.
Simplemente por el hecho de asistir a estas jornadas. Por el hecho de asistir, y luego se pedirá un pequeño ejercicio. Pero hay que asistir a todo, y gratuito además. Vale, Guiller, dime cómo ha ido en las otras anteriores ediciones. ¿Había mucha gente de otras facultades? ¿Hay mucha gente que se interesa por el misterio en la universidad? ¿Hay mucha gente inteligente en la universidad? Sí, fíjate, es interesante porque hay casi tantos o más de otras facultades que propios estudiantes de periodismo, de comunicación audiovisual. Chulo. Pues atentos, toda la gente universitaria. ¿Solamente universitarios pueden ir o puede ir gente de la calle? Puede ir quien quiera, está abierta la entrada a todo el mundo. Vale, pues para todo el mundo y sobre todo universitarios, si queréis tener un crédito, el próximo miércoles día 10, el misterio llega a la Facultad de Ciencias de la Información. Cuéntame quién va a estar, Guiller. Pues son 2 días, miércoles y jueves. El miércoles está dedicado al misterio en la radio, el jueves el misterio en la televisión. El miércoles tenemos a gente como Teo Rodríguez o Luis García Chapinal, que hacen ficción de misterio. Uh-huh. Tenemos también a Bruno Cardeñosa, a Manuel Carballal, a Juanjo Sánchez Oro, a Miguel Pedrero. Tenemos a Mirel Blanco, que no sé si te sonará. Que ha costado que vaya, Mira que poco me ha costado. Te ha costado, pero íbamos a estar. Espacio en Blanco este año va a cumplir 30 de la primera vez que se emitió, y lo queremos celebrar allí en la Universidad Complutense. Va a ser un placer celebrar ese 30 aniversario del Espacio en Blanco, del cual, según dicen, salieron casi todos los personajes que están en el mundo del misterio, casi todos, y sobre todo muchos de los programas. Hablaremos un poco de ellos si me dejáis. ¿Y vais a hacer un programa en directo? Sí, del Dragón Invisible, que dirige nuestro compañero Jesús Ortega, que ha estado por allí alguna vez, hablando de algunas cosas. Allí estará en directo, se hará ese programa de radio. Eso es el miércoles 10, que comienza a las 9:30, veo aquí. A las 9:30 de la mañana. Una sesión, eso es, una sesión inaugural con el coordinador académico, que es el profesor Fernando Peinado, y en la que daremos una pequeña ponencia introductoria contando qué espacios ocupa el misterio en radio y televisión. Vale, y luego a las 10:30 la primera mesa redonda con Teo Rodríguez y Chapinal, la segunda con Manuel Carballal, Bruno Cardeñosa, Juanjo. A las 16 horas, a las 4, me toca a mí la ponencia especial del Espacio en Blanco, y a las 18 a las 6, el Dragón Invisible. Eso es el miércoles, y el jueves paséis a la tele. Eso es. A las 10 de la mañana empezamos, es una mesa mixta, va de secciones de misterio en otros espacios. Estará Josep Guijarro para hablar un poco de misterio en televisión, que está en Televisión Española. Uh-huh. David Cuevas, que también es compañero nuestro, estará en esa mesa. ¿Sí? Luego a las 12 menos cuarto hablaremos de Jiménez del Oso, de Fernando Jiménez del Oso, y del programa Más Allá como pionero en televisión, en la historia de la televisión y de la sociedad. Estará su hijo Fernando López del Oso, Gerardo Zubiría, que fue el productor de Más Allá, y la va a moderar la catedrática de Historia de la Comunicación Social. Por la tarde a las 4... Déjeme que haga un inciso. Fernando Jiménez del Oso fue la persona que nos introdujo a todos y cambió el concepto que tenía la sociedad española y muchos otros seres por ahí fuera acerca del mundo del misterio. Qué bien que esté ahí en la universidad. Por la tarde, a las 4... A las 4 nos dedicamos al formato documental, pues con gente de contenidos de canales especializados, como es Alejandro Flores, con un productor y director de documentales como Juan José Revenga, compañero con nuestro. la periodista, sí, con la periodista Lourdes Gómez del canal Extremadura. Y por la tarde, a las 6 de la tarde, pues más televisión. Compañeros de Cuarto Milenio, ese programa también que ahora está revolucionando el mundo del misterio. Así es, Javier Pérez Campos y Anaís Pascual, y además 2 profesores que también han analizado, porque lo que buscamos en este encuentro es juntar no solo a profesionales, también a profesores y a investigadores académicos, para dar las dos partes, ¿no? En este caso, una profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, Inmaculada Berlanga, y un profesor del ESIC y del Centro Universitario Villanueva, que es Oliver Carrero. El misterio llega a la universidad una vez más, un año más. Guillermo, enhorabuena por haber reunido a este plantel de profesionales y sobre todo por dar también importancia al mundo del misterio, la que ya tiene, ¿no? Y que se está haciendo una nueva fórmula, ¿no? Igual que hay periodistas deportivos, periodistas del corazón y de política, de economía, hay periodistas que están deseando hacer misterio. Qué bien. Forma de contacto para que la gente pueda ir. ¿Cómo hacen para reservar o cómo hacen para presentarse allí? Para reservar es solamente aquellos estudiantes de la Complutense que quedan crédito. Los demás pueden ir libremente allá a la Facultad de Ciencias de la Información. Los que quieran más información y registrarse
EPM, que son las siglas de Encuentro Periodismo Misterio, epmucm.wordpress.com. Vuelve a repetir, wordpress.com. Vuelve a repetir. epmucm.wordpress.com. Vale, perfecto. Me preguntan en qué lugar va a ser, en qué sala va a ser de la facultad, ¿la nueva o...? En la sala de conferencias del edificio nuevo. Es el edificio nuevo que está en la parte de atrás de la Facultad de Ciencias de la Información. ¿Entra mucha gente? Pues unas 200, 250 personas, una cosa así. Vale, hay que llenarlo, tenéis que estar mucho más. Hay que llenarlo. Hay créditos y hay un montón de cosas. A las 4 esperamos esa ponencia que vamos a dar, la parte del equipo del Espacio en Blanco, celebrando sus 30 años, y el resto de los compañeros, para no perderlo. Insisto de nuevo, enhorabuena por el trabajo, Guillermo. Fuerte abrazo, nos vemos el miércoles. Por tu culpa, me tocará estar ahí en la universidad. Será un placer. Muchas gracias por todo, Miguel. Un abrazo. Un abrazo fuerte, nos vemos. Hola amigos de Espacio en Blanco, desde la ciudad de los dioses, Teotihuacán, México, lugar del nacimiento del quinto sol, entre los guerreros del arco iris. Les mandamos un saludo, toda nuestra energía, y que estén muy bien. Hasta pronto. Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Con David Cuevas, cuando son las 3:31, 2:31 en las Islas Canarias, en esta sección suya. Buenas noches, David. Buenas noches, Miguel. En la que nos habla de, sobre todo, testimonios de gente, ¿no?, que te van llegando. Efectivamente, ya sabemos que a mí lo que más me apasiona, aparte de esto de los micrófonos y las radios nocturnas, es ir a recoger, a poder ser sobre el terreno, esos casos que nos cuentan los testigos. Pero antes, permíteme hacer un par de comentarios. Primero, recordar a todos los oyentes que estáis invitados. Siempre, ¿sabes? Claro, es que si no, no me dejas. Vale. Bueno, pues invitar a todos los oyentes, como hemos escuchado a nuestro compañero Guillermo Verdín, a que no se pierdan ese encuentro genial sobre periodismo del misterio en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Periodismo, ¿no? Ahí estarás celebrando esos 30 años de Espacio en Blanco, y es nada, alguno más me decías antes de empezar, y bueno, pues por ahí estaremos, ¿no? Vale, déjame que te diga también a sacar un nuevo libro, ¿no? Como no me dejas tampoco hablar tú, un nuevo libro que tiene que ver con ovnis. Efectivamente, pero antes de hablar de mi libro, me vas a permitir un segundo mensaje antes de que me mates, y es que hay que hacerlo, hay que felicitar a todas las madres, Miguel. Hoy es el Día de la Madre. Al final del programa lo vamos a hacer. Ay, bueno, pues nada, he hecho spoiler, lo siento. Bueno, pues felicidades, mamá, ya sabemos. Bueno, dicho esto, efectivamente, pues he publicado un nuevo libro, se llama OVNIs, Paradigma del Absurdo, de un asunto que ya sabes que a mí no me gusta nada, como es el tema OVNI, y del que intento, bueno, pues hablar cada vez que me dejas aquí en Espacio en Blanco. Es un libro en el que hay pues montones de casos, algunos de oyentes del Espacio en Blanco, de hecho, y bueno, pues que ha salido en una colección que se llama La Biblioteca del Misterio, y bueno, pues ahí se puede obtener en la página web, bibliotecadelmisterio.es, vale. Y que bueno, pues estaré presentando el libro, lo digo al final, si te parece. Vale, lo dices al final, vale. David Cuevas ha venido para contarnos algunos casos misteriosos que tienen un lado amable, no tanto como que contaba Manuel Carballal, y si estáis preparados en un segundito os lo contamos. Justo en ese momento se nos iba la música. Cuéntame qué vamos a recibir hoy de esos testimonios que nos traes. Bueno, pues hoy vamos a hablar de dos casos. Vamos a recuperar uno que ya habíamos escuchado, pero en un formato quizá un poco menos agradecido para la radio. Y es que pusimos algunos cortes del caso de Cara. Habíamos hablado con ella por teléfono. En esta ocasión tuve pues la suerte de poder hacerlo en persona. Y nos contaba más detalles de un asunto que yo creo que os va a fascinar. Cara es una oyente que tiene una de esas historias realmente impresionantes. ¿Oyente del programa? Oyente del programa, efectivamente. Le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Y Cara pudo ser madre, pero en un principio lo tuvo complicado. ¿Sabes por qué? No. Si te parece, vamos a preguntarle a ella y que nos lo cuente. Vale.
Mira, yo a los 28 años fui a hacerme una revisión ginecológica, la típica revisión anual rutinaria que se hacen todas las mujeres. Y fui al ambulatorio de la Seguridad Social que está en la Puerta de Toledo. Era un señor ya entradito en años, el ginecólogo, me estuvo explorando y entonces se quedó así extrañado y tal y me dice, ¿tú puedes estar embarazada? Digo, no, embarazada no estoy, seguro. Dice, pues entonces tienes un tumor en la matriz. Palabras textuales. Entonces David, nada, pues a los pocos días fui a ese mismo ambulatorio a hacerme la ecografía. Recuerdo que me hizo la ecografía una señorita joven y llamó a otro doctor porque lo que estaba viendo pues quería confirmarlo. Esto es degenerativo, la palabra que emplearon fue degenerativo. Y bueno, pues mira, te vamos a mandar a la Fundación Jiménez Díaz porque allí te van a hacer más pruebas porque tienes el útero como un saco de patatas, literalmente, lleno de miomas. Y el mayor medía 16 centímetros, ¿no? Entonces yo cuando llegué a mi casa esa noche, pues imagínate, David, a mí se me cayó el mundo a los pies. Yo estaba desesperada. Tengo un cáncer, me voy a morir, no voy a poder tener hijos. Mi cuñado y mi hermana me llevaron a la Fundación Jiménez Díaz y allí mismo, esa misma noche, me hicieron un legrado. Y al día siguiente llegó el doctor, el que me había operado, y me dijo que tenían que extirparme muy posiblemente, casi con seguridad, el útero y los ovarios. Y bueno, pues ahí ya me volví loca, David. Yo ya no estoy preparada por mí, yo no quiero morir. Una historia tremenda, ¿no? Tremendamente dura y tremendamente dramática, ¿no? Pero la cosa va a dar un vuelco, porque cuando Cara nos iba comentando más detalles sobre aquello que le pasó y sobre cómo ella reacciona al respecto, resulta que aparece, digamos que un personaje que no nos esperábamos en esta historia. Si te parece, lo escuchamos. Vale. Nos cogimos un taxi y me fui para casa, ¿no? Y yo iba, pues imagínate, recién operada, iba sangrando además, y cuando llegué a casa, pues el disgusto fue tremendo. Y esa misma tarde le dije a mi madre que iba a ir a rezarle a Dios. Era un día entre semana y llegué a la iglesia, me arrodillé en un banco. La iglesia estaba vacía. Yo ya no sé cuánto tiempo estuve llorando y rezando, no lo sé, no lo calculo, pero yo ya me levanté para irme y a mano izquierda había un confesionario y dentro había pues un sacerdote. Y me hizo así con la mano, un ademán como diciendo que me acercara, ¿no? Y me quedé enfrente de él. Sí me acuerdo que llevaba un hábito blanco. Entonces me dijo, ¿qué te pasa? Y le conté todo lo que me había pasado. Y yo le dije, padre, usted que está más cerca de Dios que yo, por favor, pídale que interceda por mí. Y entonces él me dijo, ¿y tú por qué crees que yo estoy más cerca de Dios que tú? ¿Cuál crees tú que es la voluntad de Dios para ti? Y yo le dije, pues no sé, yo creo que Dios es amor. Y dice, entonces acepta su voluntad porque Dios es amor. Y eso me impactó, esas palabras. A mí me causaba mucha paz, porque era muy sereno, con una sonrisa así como muy serena. Yo recuerdo que era como así como de tez clara, ¿no? Así como rubito, y llevaba como una barbita cortita. Un nuevo personaje que se suma a un sacerdote con barbita. Efectivamente, bueno, hasta aquí todo normal, ¿no? El caso es que la cosa continúa porque a ella le sucede esa misma noche un fenómeno que siempre, según sus palabras, supone algo importante y hasta cierto punto trascendente para Cara. Y la historia continúa de la siguiente forma. Creo que de entre 30 y 35 años, yo no le echaba más, ¿eh? Que claro, yo le dije, gracias padre, pero ¿usted quién es? Y él me dijo, yo vengo de las misiones y a las misiones regreso. Y me dijo, vete en paz y no sufras más. Y yo me fui. Y cuando llegué a mi casa, esa noche pasó algo muy curioso. Mira, yo tengo, que todavía la conservo, fue una Biblia que me regaló mi tía cuando hice la comunión, imagínate. Y esa noche, pues yo sentí la necesidad de coger mi Biblia y abrirla al azar. Sí. Y me impactó mucho porque me salió la parábola de la mujer con el flujo de sangre. Es una parábola de un milagro de Jesucristo. Digo, las casualidades no existen, no existen. Y yo esa noche sentí que me hacían así por detrás, sí, pero físicamente, sí. Así como, además estaba dormida, así, de tocarme por detrás de la cabeza muy suavemente, como si hubiese una mano que me estuviera colocando algo. Sí, yo lo sentí físicamente. Y yo por la mañana me levanté muy bien y yo estaba tan feliz y tan contenta, había dejado de sangrar, estaba bien.
Y yo me fui a la iglesia otra vez a darle gracias a ese sacerdote y yo estoy segura de que él ha hecho un milagro por mí. Una mano que le tocaba por la noche, cómo se va complicando la historia, ¿eh? Sí, justo a raíz de un pasaje muy específico de la Biblia, bueno, pues la cosa se va complicando porque, insisto, hasta aquí, bueno, puede haber ciertas explicaciones, ¿no? Esta persona, sugestionada por la situación dramática que se le venía encima, por ese mensaje lleno de paz que le dio aquel extraño sacerdote, bueno, pues pudo de alguna forma verse sugestionada hasta el punto de creer o tener cierta sensación que incluso se puede explicar médicamente, ¿no? Pero claro, aquí llega el giro de 180 grados, que es el que nos apasiona en Espacio en Blanco y el que le da sentido para estar incluida en esta sección. Yo no voy a decir nada más y si os parece escuchamos cómo acaba la historia. Me fui a la sacristía a buscarle y le dije, mire padre, buenas tardes. Digo que yo estoy buscando a un sacerdote que estuve aquí ayer por la tarde y estuve hablando con él. Y dice, no, ayer por la tarde, digo, sí, estaba en un confesionario de ahí de la izquierda. Dice, no, imposible. Dice, eso es imposible. Era un hombre ya mayor, ya sí, mucho más mayor que el otro. Y entonces yo le dije, digo, mire, es que yo estuve aquí ayer y hablé con un sacerdote que llevaba un hábito blanco. Y me dijo, mira, imposible, hija. Te has tenido que equivocar de iglesia. Digo, no, mire, padre, perdóneme, yo no me he equivocado de iglesia, yo estuve aquí ayer. Dice, eso es imposible porque no hay confesión en día de diario y además nuestra orden no lleva hábito blanco. Nunca la ha llevado. Sí. Cuando yo le dije, ¿pero usted no me cree, padre? Y dice, bueno, hija mía, los caminos de Dios son inescrutables. Esa fue la frase que me dijo. Sí. Dice, tómalo como que un ángel del Señor ha venido a visitarte y ha hecho un milagro contigo. Y hasta ahí, bueno, esta es la historia, ¿eh? A partir de ahí, bueno, pues tengo 48 años, sigo teniendo mi útero y mis ovarios, me operaron de los miomas. Al año siguiente, cuando le llevé la radiografía, cuando di con esta ginecóloga, ella se quedó asombrada porque no entendía ginecológicamente, médicamente ella no podía entender cómo un mioma de 16 centímetros había podido reducirse sin ningún tipo de tratamiento a 3 centímetros, a 3. Espacio en Blanco. 30 años explorando el mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y con historias como esta de Cara que nos contaba su propia experiencia. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo te quedas? Qué bien, me quedo contento porque da esperanza, ¿no? Aunque ese sacerdote de repente no existiera o fuera un fantasma o fuera un ángel, vete a saber qué era. Ahí está. Pero esta señora sanó y se curó, ¿no? Yo creo que historias como estas, yo creo que dan vida a gente como Manuel Carballal, que sigue investigando y que sigue buscando, ¿no? Algo que vaya un poquito más allá de ese lado más amargo del misterio, ¿no? Pero tenemos más, ¿no? Tenemos otro caso que recogí hace muy poquito, esto lo recojo en diciembre del pasado 2016, en Barcelona, y tuve ocasión de hablar con un matrimonio muy simpático, Jordi y Montse, que me cuentan una experiencia hasta cierto punto parecida. Lo que pasa que en este caso vamos a cambiar al sacerdote por un médico. Hablamos de entidades que se presentan de forma real, no como si fuera un espectro entre brumas, no en una suerte de sueño premonitorio, sino personas que nos podemos encontrar pues como nos estamos viendo ahora mismo tú y yo, Miguel. Bueno, pues en primera instancia nos cuenta pues el protagonista directo de la historia, Jordi, en los primeros detalles de aquello que le pasó y que no sabe explicar. Tenía una infección del cuello que se fue complicando hasta el extremo de que me ingresaron en el hospital y allí en la recepción de urgencias pues nadie sabía darme razón del estado de mi cuello, era el cuello. Sí. Y bueno, el doctor con el que normalmente trabajamos nosotros pues fue a buscar un otorrino a la planta de encima y apareció una persona, un personaje muy bien vestido y nadie encontraba qué tenía en el cuello, no se percibía nada y él sacó un objeto que tenía forma de cuchara, como de cuchara abierta. ¿Sí? Recuerdo que me la puso en la boca, me giró la lengua y allí apareció pues una bolsa de infección y bueno, le dijo a mi esposa que era una septicemia prácticamente declarada. Y el doctor, recuerdo que él mismo dictó un cóctel de antibióticos, un cóctel muy potente, intravenoso, y eso me salvó la vida. Aquí aparece un doctor, ¿no? Un doctor extraño con extraños aparatos que le salva la vida a Jordi. Que ya da algún detalle.
aparatos como muy extraños. Si te parece, vamos a escuchar a Montse, su esposa, que debido quizá al estado de shock y de preocupación de propio Jordi, recuerda con más detalles lo que pasó. Y a la hora de preguntarle sobre más detalles, esto es lo que nos contaba Montse. El doctor nuestro, que es amigo nuestro, sí, al ver que no podía tragar y que las cosas se le iban de la mano, sí, dice, bueno, un momento que voy a ver si hay algún otorrino. Sí. Era un sábado, hace unos 10 años, 8 o 10 años, en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. Y entonces él subió al piso y preguntó si había un otorrino y bajó un médico, sí, vestido de calle, sí, con un pantalón verde oscuro, una americana antiguo verde oscuro también, unos zapatos marrones súper limpios, un olor como rancio y muy moreno, de la tez muy morena, bajito, muy bajito. Entonces cogió la cuchara que dice mi esposo, le dobló, me miró a mí y me hizo una gañota como diciendo, no me gusta lo que hay. Entonces yo pensé que era un tumor. Y entonces me dijo, hay una septicemia, hay una bolsa llena de pus, que si se revienta era una septicemia y es muerte segura. Entonces voy a programar rápidamente un cóctel de antibióticos y a planta y ingresado, que tiene que quedar ingresado. En este caso había testigos ya, no solamente estaba Jordi, sino estaba su mujer también, con lo cual hay más argumentos, ¿no?, de la historia. Y no solamente ellos, hay otro testigo que digamos que más científico y fidedigno, complicado. Si te parece, seguimos escuchando lo que pasó. Entonces el médico nuestro me dijo, mira, este médico lo tendrás que pagar porque evidentemente no es de aquí, de la Sagrada Familia, y tendrás que pagar sus honorarios. Digo, bueno, lo que haga falta. Sí. Entonces lo ingresaron, empezaron a darle por vía muchos antibióticos, a la tarde pasó, llevaba una maleta de color también oscuro, marrón, de madera, muy vieja. Sí. Entonces se puso una luz aquí en la frente muy antiguo, pero súper antiguo, lo miró y entonces digo, bueno, ahora parece que haya bajado un poco, que quede ingresado y yo mañana por la mañana volveré. Sí. Entonces, sí, al día siguiente, que era domingo, sobre las 10 de la mañana, vino igual vestido y con la misma maleta marrón de madera antigua, un pantalón americana verde, sí, camisa y corbata, pero no de ahora, de otra época. Ni nos dijo en ningún momento su nombre. Entonces, vino, me hizo cerrar la ventana, todo oscuro, y con la bombilla en la frente lo volvió a mirar y nos dijo, bueno, esto ya va un poco mejor. Yo creo que operar no hará falta, pero sí que yo ya me retiro y entonces ustedes vayan al otorrino de la clínica. Qué descripción, ¿no? Maleta como antigua, una luz ahí en la cabeza extraña. Es muy curioso por la cantidad de detalles, ¿no?, que nos brinda en este caso Montse. Y yo hacía alusión a la importancia de que no solamente ellos eran los que habían visto a este extraño médico como venido del pasado. Parece ser que hay otros testigos. Entonces yo le dije, doctor, pues que yo le debo de sus honorarios. Y me dijo, nada, porque le han dado un mal diagnóstico. Se marchó. Entonces en aquel momento se cruzó con nuestro médico y me dice, ¿qué te ha cobrado? Digo, mira, nada. Y aparte que no sé, digo, bueno, pues ahora yo lo voy a ver y le voy a decir que, hombre, claro, sus honorarios los tiene que cobrar. Pues este médico no estuvo nunca en la Clínica Sagrada Familia, no existe este médico y él está curado. Bueno, a mí lo que me llamó la atención del maletín que comentaba Montse es de que era un maletín de madera, sí, la luz frontal, un aplique frontal, lo sacó dentro de la caja y me llamó la atención que dentro de la caja había una batería de vasos de líquido. Era una batería, yo diría que de los años 10, 20, batería de líquido, de vasos. Entonces nosotros a la tarde, yo bajé a recepción, sí, porque era más o menos por el tiempo de Navidad. Sí. Y le dije a la señora de recepción, mira, me tendrías que dar el nombre del doctor que ha venido, que estaba aquí ayer y hoy, sí, que ha visitado a mi marido en la habitación tal, sí, porque no me ha querido cobrar nada y yo le quería hacer un presente de, yo qué sé, de Navidad. Sí. Entonces empezaron a mirar las hojas de quien aquí no ha venido ningún doctor.
Otros médicos del centro vieron ese extraño personaje, es decir, que no era una alucinación que pudieran haber visto solamente 2 personas, ¿no? Efectivamente, y no solamente eso, sino que le dijo, bueno, este señor no pertenece al hospital, pero como te ha dado ese buen servicio hay que pagar los honorarios, ¿no? Y se cruza, ¿no? El médico que ellos tenían se cruza con este otro señor. O sea, ya no hablamos de una posible alucinación, o eso, o aquí alucinaban tanto la pareja como los médicos del hospital. Cuando le preguntaba sobre más detalles, y sobre todo acerca de la explicación que ellos daban a aquello que se le había planteado, bueno, pues esto es lo que nos contaba Monse. Era bajito, era tal. No, es que estás confundida. Entonces nuestro doctor dice, oye, que yo lo fui a buscar a la segunda planta y yo sí que le he visto y hemos hablado con él. Y allá no, según lo que es la dirección de la clínica, allá nunca hubo un doctor así. Bueno, yo añadiría que mi instinto me dice que era árabe, seguro. Sí. Hablaba español correctamente, pero era árabe. Y llevaba el equipo de los años 10-20. Pues mira, que él quizás no era el momento para morirse y que alguien vino a salvarlo. Sí, esa es la idea. Porque antes de ir a la clínica fuimos a 4 médicos, y ninguno de los 4 dijo que tenía ninguno. Fue aquel instrumento que sacó del bolsillo, que era como una cuchara de cocina. Y como si fuera mordida por aquí, hizo así, lo miró. Sí. ¿Los ángeles existen, David? Pues no sé si son ángeles, pero desde luego en la forma de actuar, cuando menos lo parecen. Un sacerdote que no existía, un médico que no existían y 2 personas que sanan de forma espontánea. Qué bonita historia. Ahí queda. Que haya muchas más así. Y a nuestros oyentes decirles que si han vivido algún tipo de historias de este tipo, así como esta, o de cualquier otro tipo relacionado con el mundo del misterio, se pongan en contacto contigo, ¿no? Sí, por favor, que lo hagan a una dirección de correo electrónico muy sencilla, davidcuevas_en_blanco@gmail.com. Repito, davidcuevas_en_blanco@gmail.com. O en Twitter me tenéis en dcuevasc, por ejemplo, para contactar. ¿Y vas a presentar el libro ese de OVNIs dentro de poquito? Efectivamente, OVNIs, Paradigma del Absurdo, de esta colección de la Biblioteca del Misterio. Para obtenerlo, repito, hay una página web, bibliotecadelmisterio.es, y tal y como decías, lo estaré presentando el próximo miércoles 24 de mayo a partir de las 7 de la tarde, más concretamente en Guadalajara, en la librería Lua, en la calle de la Virgen de la Soledad número 14, y estaré junto a el investigador local Ángel Arroyo, junto a un militar que trabaja en guerra electrónica, Daniel Valcárcel, y también estará con nosotros Daniel Motos, que es un testigo OVNI que trabaja para el Ejército del Aire, especializado sobre todo en lo que es temas de aeronáutica. Gracias, David. Nos vemos prontito, nos vemos en la universidad este miércoles y este jueves. Nos vemos, no faltes a la cita. Gracias. Y ahora queremos mostraros, escuchéis una historia que a veces ocurren y que a veces nos cuentan los propios protagonistas. Escuchad. Qué bonita historia, ¿verdad, Rosa? Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel, preciosa. Y tenemos aquí a la protagonista. ¿La hacemos hablar? Pues yo creo que debería decir, por lo menos saludar, para decir que esta historia es real. ¿Te atreves? Sí, sí se va a atrever porque ella es muy valiente. Si no, no se le hubieran manifestado. Menuda encerrona. Buenas siéntate, noches. siéntate. ¿Estabas en el hotel? Sí, claro. ¿Llevabas mucho tiempo trabajando? Bueno, la verdad es que esto sucedió hace ya muchos años, entonces tampoco me acuerdo exactamente cuánto tiempo estuve, o sea, cuánto tiempo llevaba. Pero yo creo que no mucho, aproximadamente 2 o 3 meses. ¿Y tenías claramente la percepción de que era alguien que estaba allí, que había muerto allí? Sí. ¿Y que te había contado su vida de alguna manera? Sí, bueno, es que era una situación muy extraña porque había mucho... Bueno, yo no tenía una planta designada y justamente cuando trabajaba en la segunda planta yo salía agotada de trabajar y me encontraba muy mal, muy triste y muy cansada. Y lo comenté con un compañero y me dijo, qué raro, pues debe de ser por la persona que murió. Y yo le dije, ha muerto alguien, ¿verdad?, en esta planta. Y me dijo, sí. El caso es que él me contó una historia de un par de chicos jóvenes que salieron, pues, que vinieron a Edimburgo, pues, a emborracharse prácticamente. Y bueno, uno de ellos regresó al hotel, el otro se quedó por ahí solo de juerga. Y por lo que él me contó, pues, esta persona murió en su propio vómito.
Y yo le dije, no es cierto, es una persona mayor y no ha muerto así. Sí. Y bueno, el caso es que seguimos hablando del tema y bueno, a las semanas hablamos con la manager del hotel y se lo comentamos y recuerdo que ella dijo que había sido una persona mayor y yo tenía toda esa información. Yo dije, ¿era un médico? Y ella me dijo, sí, era un médico. Qué chulo. Sí, es una cosa muy extraña porque yo tampoco sé cómo recibí esa información, pero sí. Vas a tener que venirte otro día para contarlo, que estamos a puntito. Qué historia tan bonita y sobre todo lo bien que la has contado. Gracias por haberla contado. Gracias, Miguel.